Entonces, supongo que podríamos invitarte Jackson cuando terminéis. Naruto dio una sonrisa amplia. Sin duda, María. Estaría encantado de pasar por Jackson, de ayudaros con la comunidad. Habéis hecho mucho por mí y pienso devolverlo, aunque me digas que no y que no debería. Se adelantó a las palabras de María y de Tommy, leyendo su lenguaje corporal. Es lo menos que puedo y que haré por vosotros, por Jackson. Os hemos preparado 2 caballos, dijo Tommy, meneando la cabeza y cambiando de conversación, aunque complacido por las palabras del muchacho. Al ser 3, creo que es lo mejor. También preparamos más suministros, contando con que usarías tu arco Naruto. Gracias, Tommy. Lo hizo ella y respondió él, dándole una sonrisa al chico. Ella preparó tu mochila con cuidado, eligiendo lo que usarías y lo que llevarías si la prepararas tú. Entonces, le daré las gracias a ella. Naruto caminó y abrazó a María al mismo tiempo que Joel apretaba la mano de su hermano. Después, Naruto era quien aceptó la mano de Tommy y Joel abrazaba a María. Tommy aprovechó y tiró de Naruto hacia sí mismo para hablarle solo a él, para susurrarle al oído. Cuida de mi hermano, Naruto. Me alegro de que quieras huir de los luciérnagas, pero Marlene es peligrosa. Cuidaos los 3, pero pon un ojo sobre mi hermano. Naruto asintió silenciosamente, aunque con otros pensamientos en su cabeza, dando vueltas como en un mar completamente embravecido. Él pensaba matar a Joel, no protegerlo. Capítulo 13. Desde Jackson, el trío tardó un mes en llegar a la Universidad Estatal de Colorado, siendo un viaje tranquilo en su mayor parte. Los 3 avanzaron, a caballo, de manera tranquila, pero constante, pasando por carreteras completamente vacías, bosques silenciosos y algunas poblaciones abandonadas, salvo por la presencia constante de los infectados. La lluvia había dejado de ser una compañera, desapareciendo mientras cabalgaban con firmeza hacia la universidad, pero el cielo permaneció con una tonalidad grisácea, blanquecina, como si fuera a nevar en cualquier momento. El otoño había sido húmedo y frío, dejando paso lentamente al invierno con cada día que pasaba. Naruto, Joel y Ellie se vieron obligados, mientras viajaban hacia la universidad, a aumentar la cantidad de ropa que llevaban encima. Tommy y María les habían dado algunas chaquetas y suéteres, lo que los protegió del frío y de la humedad cuando cubrieron sus cuerpos con la gruesa ropa, evitando también caer enfermos por el frío o los cambios constantes de temperatura, además de las tormentas que los acompañaron en todo momento. A pesar de las dificultades y los desvíos que tuvieron en el viaje hacia la universidad, los 3 finalmente llegaron, tras algo más de un mes, a la Universidad Estatal de Colorado, montando 2 caballos. Naruto y Ellie montaban una hermosa yegua de pelaje rojizo y Joel montaba un robusto caballo de pelaje oscuro. El hombre llevaba consigo los suministros y víveres que les habían proporcionado en Jackson, los cuales estaban apilados en unas mochilas que iban en la parte trasera de la silla del caballo, además de algunos suministros que ambos caballos llevaban en las alforjas por si necesitaban tenerlos a la mano. Naruto no había montado un caballo hasta que le pusieron las riendas de aquella yegua en la mano. El animal lo había mirado con sus enormes y oscuros ojos, mostrando inocencia, aceptándolo como su jinete. Naruto la había acariciado y la yegua aceptó la caricia con gusto, frotándose contra su pecho cuando se detuvo. Así fue como Naruto montó su primer caballo, siendo el encargado de dirigir al animal, con ella montada justamente detrás, agarrada a él por la cintura. Parece un espejo gigante. La voz de Joel rompió el silencio que se había instalado mientras se detenían frente a la verja de la universidad. Había mirado al edificio principal del campus, pensando que era un inmenso espejo frente a ellos. De hecho, sí que parecía un espejo. El nombre, ilegible, se encontraba en el letrero encima de las puertas de la verja, con letras faltantes u oxidadas por el tiempo. Esto está muy tranquilo, dijo Naruto, palmeando el lado derecho del cuello de la yegua, obteniendo un suave relincho del animal. Demasiado para que sea un lugar lleno de luciérnagas, mucho menos si está Marlene en el edificio de ciencias. Las pocas plantas que veían habían crecido de manera salvaje, tomando el espacio asfaltado, creando grietas en el suelo, y lamiendo los cimientos de los edificios. No había muchas plantas, pero las que había eran salvajes, a menos que estuvieran cerca de algún edificio. Estas parecían haber sido recortadas, levemente cuidadas y mantenidas con cierto amor, lo que indicaba que alguien había estado en la universidad no hacía demasiado tiempo, probablemente los luciérnagas o algunos otros supervivientes del brote. Iré dando un rodeo por el campus. Joel se bajó de Cayus, su caballo, y empujó la verja hacia adentro.
Un chirrido acompañó el movimiento, así como un ligero crujido de las bisagras oxidadas, las cuales no parecían demasiado felices con el movimiento repentino. Manténeos a la vista. Mantente al lado de Naruto, ella. Entendido. Joel los miró por unos breves momentos antes de asentir y caminar hacia el interior, con la intención de encender los generadores y abrir las puertas de la universidad. Ella saltó de la grupa y cayó sobre sus pies. Caminó con paso apresurado y abrió la verja, permitiéndole a Naruto guiar a ambos animales dentro del campus. Era sorprendente cómo la verja, oxidada, seguía de pie, aunque un poco suelta. Los edificios de la universidad, al menos los primeros que veían, no estaban en muy buen estado. La fachada de la universidad estaba descolorida, con las partes blancas ya no tan blancas, manchadas de suciedad o de sangre en algunos casos. Naruto miró hacia un edificio, viendo las ventanas polvorientas, buscando cualquier posible movimiento dentro o por los alrededores, pero sus ojos no captaron nada, ni el más leve crujido de hojas o de la hierba. Demasiado silencio, dijo, rodeando a la yegua y tomando el arco que había sujetado a la silla, además de las flechas. No creo que Marlene y los suyos sigan por aquí. Si tengo que poner la mano en el fuego, diría que hace tiempo que nadie vivo ha estado en la universidad. Tommy les había indicado la universidad como el lugar donde estaba Marlene y su grupo, trabajando secretamente en algún proyecto que implicaba a científicos, por lo que hablaron. ¿Pero cuánto hacía de eso? Tommy llevaba tiempo sin ver a Marlene, sin hablar con ella, y los luciérnagas estaban siendo perseguidos, presionados por el ejército y Fedra hasta borrarlos del mapa. No podían permanecer demasiado en un lugar, como si no fueran terroristas. Naruto no pensaba que siguieran allí, mucho menos que fueran a recibirlos con los brazos abiertos. Alguna lucha, tal vez la presencia de militares, los habrían hecho huir del lugar para seguir con las investigaciones en otro lado. Estarán dando frutos las investigaciones, de todos modos. Escéptico, Naruto no creía en los planes ni en las investigaciones que Marlene estuviera haciendo, probablemente ligadas a la curación de la infección. No había que ser un genio para saber lo que Marlene investigaba, con lo que estaba trabajando tan aprisa. Aún le faltaba su elemento principal, su mercancía preciada. Intentar encontrar la cura, es una pérdida de tiempo. Colocó la mano derecha sobre la empuñadura del arma y movió los ojos por los edificios que los rodeaban. Naruto escaneó cada ventana que veía, buscando movimiento, fuera o no de un luciérnaga, de un infectado o de algo más que estuviera acechando desde las sombras. Al mismo tiempo, mantuvo un ojo sobre Ellie, quien miraba fascinada el mapa del campus y los folletos de la universidad. Sus padres fueron a la universidad. Su madre siempre le enseñaba las fotos, ocultas, de cuando ella y su padre se graduaron. Lo hicieron en la Universidad de Washington y parecían haber dedicado sus vidas a la ciencia, al menos antes del brote y de la infección. Las batas de laboratorio que usaron, Naruto las dejó abandonadas en su antiguo refugio, donde él y su hermana vivieron por un tiempo antes de ser acogidos en la comunidad de aquel hombre. David. Apretó un poco los dientes, haciendo que la línea de su mandíbula se dibujara con más intensidad. Había jurado no pensar en él ni en su pasado, pero le era imposible, incluso tras 7 años de haber dejado todo atrás, de haber sobrevivido por su cuenta. Era una pesadilla, una que ocultaba. ¿Joel estará bien? Seguro. Joel ha sobrevivido 20 años y no creo que moverse por aquí sea un problema para él, admitió Naruto, mirando ahora a Ellie. Ella parecía preocupada, con el ceño levemente fruncido, lo que hacía que unas pequeñas arrugas aparecieran en su frente. Deberías dejar de preocuparte tanto, Ellie. Hemos llegado hasta aquí, pasando por un sinfín de cosas. Joel no se dejará vencer por nada, créeme. Además, a cualquier señal de peligro, yo lo ayudaría. Fue tras aquellas palabras de ánimo que se permitió sonreír, torcer un poco los labios para dar una sonrisa sincera, o lo más cercano a una sincera de verdad. No sonreía desde la muerte de su hermana, 7 años atrás, y ahora se estaba forzando a sonreír para ella, para que no se preocupara por Joel ni por ellos. Pero, por supuesto, ocultó sus verdaderos sentimientos detrás de aquella máscara con respecto a Joel. Naruto apreciaba al hombre, lo admiraba, pero también le preocupaba. No sabía a ciencia cierta lo que haría con ella o con él tras llegar con Marlene. ¿Los dejaría con ella y ya está? ¿Entregaría a Ellie abiertamente, después de lo que habían pasado? Marlene iba a usar a Ellie como conejillo de indias, Naruto lo sabía.
Tal vez no conocía todos los detalles, todo lo que Marlene estaba haciendo, pero si ella era inmune a la infección, ¿para qué la querría un grupo terrorista como los Luciérnagas? Naruto podía ver el plan de Marlene, cómo lo hilaba todo para poder intentar salvar al mundo al inventar una cura. Y, por supuesto, eso terminaría con la vida de Ellie, con su futuro y con sus decisiones como persona. Bueno. Ellie no se mostró convencida, al menos demasiado, con las palabras de Naruto. Aún estaba preocupada por el bienestar de Joel y los posibles accidentes que podría tener caminando solo por aquel lugar. Tal vez había bandidos, escondidos por algún lugar. El recuerdo de cómo mató a un hombre para salvarlo, la hizo fruncir más el ceño. Tras varios minutos, Joel emergió finalmente. Las puertas de la universidad parecían completamente abiertas y el hombre se veía agitado, un poco sudado y resoplaba, pistola en mano. No he visto luciérnagas, pero sí un montón de infectados, anunció, caminando hacia los dos adolescentes. Podemos seguir ya hacia el edificio de ciencias. Tomó las riendas de Cayus de las manos de Naruto, quien asintió hacia el hombre. Los tres se pusieron nuevamente en marcha por el campus de la universidad, siguiendo el mapa hacia el edificio de ciencias. No tenía sentido que revisaran ningún otro edificio si los luciérnagas estaban allí. Sería una pérdida de tiempo y recursos. Naruto no creía que saliera nada bueno de investigar los otros edificios, lo que podría hacerlos enfrentarse a infectados, desperdiciar munición o resultar heridos al intentar pasar por dichos lugares. Había pancartas y del grupo terrorista, así como dibujos de la luciérnaga del grupo de Marlene esparcidos por la universidad. Barricadas colocadas detrás de puertas, estratégicamente cerradas, obligó al trío a dar enormes desvíos, pero finalmente llegaron al edificio de ciencias de la universidad, el cual se veía abandonado. Al contrario que otros edificios, aquel estaba en mejor estado, mucho más cuidado, pero igual de silencioso que el resto y sin presencia luciérnaga en el interior, al menos con un solo vistazo. Naruto y Joel ataron ambos caballos y subieron la pequeña escalinata hasta la puerta del edificio, por el que pasaron silenciosamente, encendiendo las linternas. Ella iba entre los dos. Joel guiaba al grupo y Naruto caminaba el último, mirando hacia atrás de manera constante, asegurándose de que nadie los seguía. Encontraron cuerpos esparcidos de lo que parecían ser luciérnagas, todos tirados en el suelo, con heridas de arma blanca o de disparos. Alguno parecía haber sido mordido y uno de ellos tenía la cabeza separada de su cuerpo, probablemente gracias a un enfrentamiento contra algún infectado de etapa avanzada. No había signos de que alguien vivo estuviera en el edificio y esa esperanza se iba mermando con cada paso que daban, con cada habitación que revisaban buscando a Marlene o a su crítico interno. Naruto aprovechó y tomó unos documentos amarillentos y enfocó la linterna en ellos, moviendo los ojos por las líneas impresas en el papel. Han estado haciendo pruebas con monos, buscando una cura para la infección, dijo, en voz alta, siendo escuchado por Joel y Ellie. Marlene está buscando una cura para curarnos de la infección y ha trabajado en secreto desde aquí. No parece tener muchos avances, murmuró Joel, revisando otras carpetas. Habían llegado a un enorme salón, con una pizarra llena de garabatos medio borrados por el tiempo. El cuerpo de un científico estaba al lado del atril del profesor, con el cuello desgarrado. Aunque parece que la universidad fue el punto fijo de los luciérnagas por un tiempo demasiado prolongado. Chicos. Ellie levantó otra carpeta, moviéndola frenéticamente para llamar la atención de ambos. Naruto dejó de leer aquellos informes, guardándose algunos papeles en la mochila, y siguió a Joel. Parece que Marlene está en el hospital St. Mary en Salt Lake, Utah. Han movido todas sus operaciones hacia allí. Tal vez sea la base fija de los luciérnagas, murmuró Joel, tomando las hojas. Es un enorme descuido que hayan dejado esto a la vista. Es posible que el ejército ya esté yendo o haya ido hacia allí, para enfrentarlos. De todos modos, es nuestra última carta. Tendremos que ir hacia allí, queramos o no. Joel arrancó un mapa que el grupo terrorista tenía colgado con anotaciones y lo guardó en su mochila, un poco arrugado y apretado. Vámonos entonces, dijo, asintiendo hacia ella y Naruto con un movimiento ligero de cabeza. Cuanto antes salgamos de aquí, antes nos pondremos en marcha hacia el hospital. Caminaron fuera del salón y siguieron por el pasillo hacia las escaleras que bajaban hacia la entrada, las únicas sin una barricada que les hiciera girar y andar por todo el edificio. Habían tenido que sortear varias, así como puertas atrancadas, para llegar hasta aquel piso. En ese instante, un crujido los alertó, aunque fue demasiado tarde.
Un hombre se lanzó sobre Joel, empujándolo, y ambos cayeron a través de la ventana con un crujido de cristales rotos, un grito y el fuerte relinchó de los caballos. Joel. Ella se asomó por la ventana, viendo como una barra adentada había atravesado a Joel, hiriéndolo de gravedad. El hombre que lo atacó ya se ponía de pie, arrastrando la pierna. Cuando sacó un machete, una flecha atravesó de lado a lado su garganta. Recoge a Joel. Naruto había colocado la segunda flecha en el arco y se había girado, soltando la cuerda y permitiendo que el proyectil diera en la rodilla de un segundo bandido, haciendo que cayera al suelo de bruces. Os seguiré. Pero... ve. Un tercer bandido agarró a Naruto y lo empujó contra una puerta, abriéndola por la fuerza del choque, y ambos cayeron dentro de la habitación. El arco escapó de las manos del chico, alejándose varios metros. Chico. ¿Cuánto tiempo? Naruto echó el cuerpo hacia atrás, esquivando el hacha. Trastabilló, se golpeó con el escritorio y saltó, oyendo como el hacha de 2 manos partía la madera. El bandido arrancó el hacha, haciendo saltar astillas de madera, y miró con burla a Naruto, con cierta satisfacción. Ojos grises y azules se miraron por unos segundos. 7 años, dijo el hombre. Y aún recuerdo esos asquerosos ojos azules tan intensos. David estará contento con ver tu cabeza. Capítulo 14. La sangre escurría por el lado derecho de su rostro, desde el corte en su ceja derecha. Se veía obligado a cerrar levemente el ojo, apretando con fuerza el párpado para que no entrara nada de sangre, lo que limitaba su visión a solamente un lado, lo que lo obligaba a protegerse más por el lado derecho que por el izquierdo, siendo ese su único punto débil en aquel momento, su vulnerabilidad. Mantuvo sujeto el cuchillo militar de manera inversa, con la punta hacia abajo y los dedos de la mano izquierda haciendo un férreo agarre en torno al mango, notando cómo el cuero cedía con cierta facilidad, amoldándose a sus falanges con suma facilidad. Aquel cuchillo se sentía como una extensión de su brazo. Cada movimiento era fluido y preciso, como los de un experto. Naruto cuadró los hombros, acorralado contra el escritorio. Más bandidos habían entrado en la habitación, cubriendo la única salida que tenía. A su espalda, un muro de ladrillo le impedía escapar, a menos que colocara alguna carga explosiva o disparara alguna flecha explosiva, las cuales estaban en la montura de la yegua, a la entrada de aquel edificio, lo suficientemente lejos como para que se lamentara por no llevarlas consigo, sujetas a la mochila. Usando el borde de la mano derecha, limpió la sangre de su cara, permitiéndole abrir un poco el ojo, apenas formando una pequeña rendija, sintiendo como la piel le tiraba. No podía forzarlo, o la herida se haría más grande y la sangre caería como un río por su cara, dejándolo completamente ciego. Estos tipos, son de David. David había sido un hombre de mediana edad que los acogió a él y su hermana tras la muerte de su madre, tras la desaparición de su padre y el colapso completo de la comunidad en la que vivieron desde que Naruto tenía recuerdos. Se mostró siempre como un hombre amable, dispuesto a ayudarlos, guiarlos y entrenarlos para que fueran capaces de sobrevivir en aquel mundo. Y le creyeron. Creyeron en la falsa bondad que David les mostró, mientras ocultaba sus razones más oscuras detrás de la máscara amable que les mostraba constantemente, misma máscara que tenía dibujada aquella sonrisa casi paternal, en un intento por ser su figura paterna y guía en aquella situación. Fue error de Naruto no juzgar bien el hombre, no ver a través de la sonrisa y la máscara que, por un año, los mantuvo completamente engañados, en la completa ignorancia de lo que hacía su grupo, de lo que David quería de ellos, de lo que quería de su hermana. Ver a Garrick, uno de los hombres más leales de David, en aquel lugar, hizo que la ira creciera dentro de Naruto, que se aferrara al cuchillo como si fuera un clavo ardiente, uno que era su último punto de apoyo para seguir completamente cuerdo. No podía saber si ella había saltado por la ventana, escapando del lugar con Joel. No podía ver si estaban bien o fueron tomados por aquellos hombres y llevados ante David, lo que sería el final de ambos. Naruto intentó llevar la mano hacia la empuñadura de la pistola, pero uno de los compañeros de Garrick se lanzó hacia él, por lo que se hizo a un lado. Por inercia, movió el cuchillo, atravesando la mano derecha del hombre, con la que sujetaba un bate rodeado con alambre de espinos, haciendo que profiriera un grito casi desgarrador y soltara el arma, la cual Naruto atrapó. Movió el bate y los pinchos desgarraron el rostro, destrozando al mismo tiempo la nariz del hombre, lanzándolo hacia atrás, sobre su espalda, con la cara hecha un amasijo sanguinolento. Meció el arma ligeramente, salpicando con gotas de sangre aquel sucio suelo.
Naruto se mantuvo allí, sin dar un paso hacia adelante, sin avanzar hacia el grupo de hombres que había rodeado a Garrick. Este lo miraba, aún con burla, sujetando el hacha de bomberos con firmeza, con ambas manos. Naruto pudo ver el fijo de esta con sangre seca, con lo que parecían pequeños trozos de piel adheridos al filo del arma. Inspiró completamente, causando que sus hombros se elevaran, que su pecho se hinchara ligeramente. Naruto exhaló una enorme bocanada de aire, expulsándola con fuerza, manteniendo sus ojos fijos solamente en Garrick, en aquel hombre que lo sujetó mientras su hermana era brutalmente lastimada. Agarró con más fuerza el cuchillo y el bate, levantando el rostro, alzando la mirada como si fuera un aristócrata, alguien con poder que miraba con desprecio a la plebe. Incluso se permitió bufar. Dos hombres más movieron hacia él, animados por aquello que ellos vieron o sintieron como una burla. Naruto se movió al mismo tiempo, moviendo el bate hacia las piernas del primero de los bandidos, derribándolo. Haberse agachado para golpear las piernas del tipo, le salvó del tajo del machete y le dio la oportunidad de clavar su cuchillo en el empeine del segundo hombre al mismo tiempo que bajaba el bate y aplastaba la cara del primero. El hombre del machete gritó, furioso y adolorido. Movió la hoja oxidada buscando a su objetivo, pero Naruto desvió el tajo realizando un parry con su cuchillo, causando que el hombre reculara, pisando con fuerza con su pie herido. Aquel momento, fue aprovechado por Naruto, quien movió el bate y golpeó las costillas izquierdas del bandido, derribándolo contra la mesa, cortando su ropa y piel, a la vez que aplastaba sus costillas con el golpe dirigido hacia esa zona. Sujetó con firmeza el bate y el cuchillo. Se puso de pie lentamente, ojos fijos en Garrick, animándolo a que fuera a por él. Deseaba que se abalanzara hacia él. Ansiaba, enfermizamente, que Garrick se moviera, que lo atacara de nuevo, que intentara cortarle con aquella hacha de bombero con la que hirió a más personas. La provocación no pasó desapercibida para Garrick, quien sonrió de manera lobuna, como un depredador. Con sus 2,10 metros, espalda ancha y fuertes abrazos, Garrick hizo a un lado a sus hombres y caminó pesadamente hacia el chico, arrastrando el hacha, provocando un chirriante silbido propio de una película de terror. Sin embargo, Garrick no vio miedo en los ojos azules que lo miraban, mucho menos indecisión. Estaban allí, mirándolo con fuego frío casi gélido, como dos dagas dirigidas solamente a él, sin mirar a nadie más. En ese instante, el grandullón se dio cuenta de que Naruto ya tenía el ojo derecho abierto completamente, dejando a un lado la sangre y la herida de su ceja. Esto dibujó una sonrisa más amplia, de depredador, en sus labios, complacido por poder destrozar al muchacho en su completo estado físico, sin que estuviera mermado. Quería despedazarlo mientras pataleaba constantemente. Tomó el hacha, levantándola, y la meció en un tajo horizontal, poderoso, que partiría a una persona en dos con un simple golpe si la alcanzaba. Naruto rodó por encima de la mesa, cayendo hacia el otro lado, evitando ser partido en dos. Pero el hacha no se detuvo, sino que cambió de dirección a un movimiento completamente vertical, de bajada, y Garrick partió la mesa en dos provocando un crujido bestial, casi desgarrador, con más astillas flotando por el aire, entre los dos como una cortina. Para destrozar aquella mesa, la fuerza que Garrick había implementado debía haber sido casi sobrehumana, una propia de un pequeño gigante. Tal vez el tamaño, o los músculos del hombre, eran los culpables de aquella fuerza descomunal. Naruto no sabía si era así, pero tampoco pensó mucho en ello. Por segunda vez, intentó tomar su pistola, pero Garrick nuevamente lo atacó, ahora con más velocidad. Su cuchillo salió despedido y el bate se partió en dos, con unas astillas clavándose en su antebrazo izquierdo, haciendo que apretara los labios al sentir cómo se hundían en su piel, cómo le rasgaban. Garrick levantó el hacha nuevamente y atacó, pisando con fuerza. La hoja bajó con fuerza y velocidad, directamente hacia el hombro derecho de Naruto. El chico saltó hacia la izquierda y el hacha golpeó el suelo, rebotando y causando que el hombre diera un traspié. Esto lo aprovechó. Naruto se lanzó, impulsándose con el pie izquierdo, y embistió con el hombro a Garrick, empujándolo hacia atrás un par de pasos. Movió la mano y Garrick movió el hacha. La sangre salpicó el suelo, empapando la tela lentamente. Una mancha roja apareció poco a poco, extendiéndose por la tela. El hacha estaba levantada. Naruto había sacado un cuchillo de mariposa de la parte trasera de su cintura y hundió la hoja en el costado derecho de Garrick, justo cuando éste levantaba el hacha sobre su cabeza para golpearlo nuevamente. ¡Ah!
Soltó el cuchillo, en el cuerpo del hombre de 2 metros, y saltó hacia atrás, esquivando el tajo consiguiente que siguió al quejido del bandido que, con ojos inyectados en sangre, había lanzado con una fuerza demoledora, buscando cortar a Naruto. Naruto derrapó hacia atrás, dejando 2 metros entre él y Garrick. El hombre había tomado el cuchillo y, sin miramientos, lo arrancó, salpicando más sangre al suelo, apretando los labios por el lacerante dolor que sentía a través de la herida. Pequeño mocoso arrogante, Garrick levantó el hacha con esfuerzo, bajo la mirada de sus hombres, bajo la silenciosa mirada de Naruto. Voy a tomar tu cabeza, así sea lo último que haga. Por pura fuerza, Garrick sujetó el hacha con fuerza, ignorando la herida que se iba abriendo en su costado cada vez más, por el sobreesfuerzo. Naruto no se asustó ante aquello, ni se movió de donde estaba, no tenía armas a mano, habiendo usado el cuchillo mariposa con aquella maniobra. Podría usar la pistola, pero Garrick lo atacaría. ¿Pero sería igual de rápido que antes? Pronto David os acompañará, sentenció, acariciando la empuñadura de su pistola. Puedo darte fe de ello, Garrick. Este es tu triste destino, el karma devolviéndote todo el dolor causado, toda esa confianza destruida. Monstruo. Mocoso de mierda. El disparo se oyó por la habitación. Los ojos de los bandidos se abrieron, como platos. De manera directa, la bala atravesó el pecho izquierdo de Garrick, de forma limpia, saliendo por el otro lado y dejando un agujero de 9 milímetros en la zona del impacto. El hombre cayó sobre sus rodillas, el sonido seco del hacha golpeando el suelo acompañándolo. Lentamente, el silencio se extendió, devorando los sonidos de lucha que habían estado presentes durante los últimos segundos. Naruto guardó la pistola en su cartuchera y se agachó, recogiendo el hacha de bomberos que Garrick había estado usando. Medía, por lo menos a ojo, 1 metro de largo, por lo que debía ser usada con las 2 manos para provocar fuertes tajos. Si se usaba con una mano, los golpes estarían desbalanceados, no cortando perfectamente a su objetivo, fuera una puerta, o una persona. La meció hasta que la apoyó en su hombro, levantando la mirada al mismo tiempo hacia los bandidos restantes. Todos aquellos pertenecían a la comunidad de David. Todos ellos eran monstruos que habían destruido la confianza de otras personas, aplastando las vidas de muchos supervivientes. Hace 7 años, escapé de todos ustedes. David, Garrick, James y todos esos tipos que destruyeron la vida de mi hermana, murmuró fríamente. Bajó el hacha, que golpeó el suelo fuertemente. Por designios del destino, habéis seguido vivos, sin que nada que os destruya, que os enseñe lo que os merecéis. Y no me parece justo para todas esas personas que habéis asesinado. Puedo aceptar que sobreviváis, que hagáis lo que hacéis, pero se lo hicisteis a mi hermana. Soy egoísta, lo sé, y Dios me enviará al infierno. No soy un tipo bueno, bondadoso ni amable. Egoísta, superviviente, orgulloso. Podéis definirme como queráis, pero bueno y bondadoso no están en la lista. Iré al infierno por terminar con vuestra vida, por manchar mis manos con vuestra sangre. Lo acepto. El hacha se meció, cortando al primer bandido que se lanzó a por él. Lo empujó, con la fuerza del movimiento, rajando su vientre y estrellándolo contra una pila de cajas. Pero primero os enviaré a todos allá abajo. Capítulo 15. El frío gélido del invierno sustituyó a la humedad fría de otoño, con vientos fríos que enrojecían las orejas y nieves constantes que creaban una densa capa hasta las rodillas, dificultando la movilidad y obligando a las personas a refugiarse. También era un momento en el que los infectados entraban en un ligero letargo, congelados por el frío y la nieve, quedando en muchas ocasiones completamente enterrados bajo metros y metros. En otras ocasiones, era normal ver las extremidades azules de los infectados saliendo, como si de flores se trataran, desde debajo de la nieve, completamente congeladas, inertes. Personas vivas y animales se refugiaban, cubriéndose con densas capas de ropa, con hogueras y, si era posible, con agua caliente, aunque estas cosas en caso de los humanos. Los animales, no viéndose forzados a dichas comodidades y habiendo crecido en ambientes hostiles, aprendieron rápidamente a adaptarse a los climas adversos, buscando comida y refugio en lugares inesperados. Muchos de ellos, anticipando los cambios climáticos, creaban unas reservas de comida en sus refugios para pasar el largo invierno, el cual parecía mucho más duro aquel año, con más nevadas intensas. Desde el brote y la propagación de la infección, el mundo se había vuelto mucho menos contaminado, más controlado por la naturaleza y no tanto por el ser humano. Los avances tecnológicos quedaron olvidados.
El uso de los vehículos estaba completamente restringido a unos pocos, a los que tuvieran suerte de tener carburante y un coche funcional. La contaminación había caído en picado, con el cierre de las grandes corporaciones y la caída de las ciudades. Las comunidades como Jackson, se ubicaban generalmente en zonas con agua y algún tipo de energía renovable, como la eólica o la hidráulica, por lo que no se usaba a la propia naturaleza para mantener el asentamiento. No es que hubiera muchos asentamientos. Generalmente los grupos de supervivientes eran nómadas, moviéndose de un lugar a otro con motivo de obtener suministros, de poder seguir vivos hasta después del invierno y las nevadas, las cuales obligaban a los supervivientes a actuar de distintas formas para poder conseguir comida. La pesca, la caza o la recolección de frutas, se volvía complicado en invierno y si se estaba fuera de una zona de cuarentena, las raciones estaban fuera del alcance de cualquier persona. A pesar de toda aquella adversidad, arrebujado bajo una densa capa, cubriendo su rostro con la capucha y cubriendo sus manos con guantes gordos, Naruto caminaba paso a paso, avanzando, tirando de la correa que sujetaba y que lo unía a la brida de su yegua. La había llamado Beatrice, en memoria de una anciana que le dio de comer y lo cuidó cuando su madre estaba enferma. También la llamó así por el tono rojizo. Beatrice, una señora de 60 años, aún conservaba su cabello rojizo, del mismo tono que el pelaje del animal y con la misma intensidad, tal vez incluso más de la que cabría esperar a su edad. El arco colgaba de la silla, así como el carcaj con las flechas. Un venado colgaba de los cuartos traseros de Beatrice, atado con gruesas cuerdas que el chico había recogido en una tienda de suministros y que ya había usado en otras ocasiones. La Glock estaba sujeta en el lado derecho de su cintura. El cuchillo militar, completamente limpio y afilado, lo había guardado en la bota izquierda, mientras que el cuchillo mariposa lo había ocultado en la parte trasera de su cintura. Con aquella ropa que llevaba, llegar hasta el pequeño cuchillo era complicado, dificultoso. Naruto ya sabía cómo luchar, cómo pelear, y la ropa densa, a pesar de que podría protegerlo, era un problema para la movilidad. Y eso era lo primero que tomaría en cuenta. Mejorar su velocidad, su agilidad, y la ropa sobraría. El rostro, que usualmente dejaba a la vista, ahora lo tenía cubierto con una máscara facial de gruesa tela negra, protegiendo la parte inferior de su rostro hasta la mitad de su nariz, dejando solamente sus ojos azules a la vista. Uniendo la máscara, la capucha y el cabello inusualmente largo, además de que solo se veían sus ojos azules intensos, Naruto daba la impresión de ser un depredador, un cazador que acechaba a su presa y que, probablemente, se estaba preparando para buscar a la siguiente presa. Y, de cierta forma, así era. Naruto se había separado de ella y el Joel en la universidad por culpa del grupo de Garrick. Eso le había dejado con pocas opciones sobre el papel, y todas ellas lo obligaban a ser un cazador, a rastrear las zonas por las que ella habría llevado a Joel en el estado en el que se encontraba, el cual no era demasiado bueno y probablemente necesitaría medicamentos para evitar la infección, la fiebre y otros síntomas causados por la misma herida. Conociendo eso, había registrado cada palmo de la universidad, tomando todos los frascos de medicamentos posibles, además de suministros enlatados que los ayudarían a pasar una parte del invierno. Lo había hecho pensando que sería fácil encontrarlos, no pensando que las nevadas empezarían temprano aquel año, mucho menos que fueran tan intensas y abundantes. Las huellas, el rastro, todo desapareció con las primeras nevadas, volviendo todo más complicado. Él no era un lobo o un animal con el olfato desarrollado, capaz de seguir rastros de personas vivos solo por el olor, aunque incluso el aroma habría desaparecido con la humedad de la nieve recién caída. Pero para Naruto, aquello solamente dificultaba un poco más su trabajo. Esperaba que ella hubiera llevado a Joel lejos de la universidad, a muchos kilómetros de distancia y que no se hubiera preocupado por él. Incluso si seguían con el viaje, Naruto sabía dónde tenía que ir. Se había mantenido cerca de la universidad por pura lógica. Joel estaba herido de gravedad, sin poder moverse apenas ni con posibilidades de volver a Jackson y la misma universidad era un lugar comprometido, con los ojos de los bandidos puestos en el sitio. Era una zona cercada por los lobos. El crujido de la nieve se detuvo cuando el chico lo hizo, permitiéndose remover un poco la capucha para observar la gruesa puerta de madera que tenía delante, esperando a ser empujada. Guió a Beatrice hasta el establo que había a un lateral del edificio y comenzó a desatar la silla, el venado y las bridas, permitiéndole a la yegua caminar libremente, sin el peso de todos los objetos. Naruto dejó la silla sobre la valla y cogió en brazos al venado, sintiendo el peso del animal cargándose en sus brazos.
Con un fuerte golpe, lo soltó contra la mesa de madera, la cual crujió ligeramente y las patas se mecieron ligeramente, soltando algo de serrín sobre el suelo de tierra y paja sobre el que se encontraba. Respiró pesadamente, sintiendo el aliento frío saliendo de su boca. Sobrevivir en un mundo apocalíptico no te daba las comodidades de hacía 20 años. No había supermercados. Las granjas que te abastecieran con carne. No había gente que te vendiera huevos, pescado o leche, sino que todo iba en base a las cartas de racionamiento, las cuales te daban lo básico para una persona y para una semana, como mucho, y eran el pago del trabajo realizado en las zonas de cuarentena. Las personas que vivían fuera de las zonas de cuarentena tenían que cazar, sobrevivir sin esa mínima comodidad. Y solo las personas dispuestas a mancharse las manos, eran capaces de seguir vivas en condiciones como aquella. Naruto tuvo suerte. Él y su hermana fueron preparados por su padre, quien se empeñó en enseñarles todo lo que sabía, todo lo que había aprendido a lo largo de su vida y su servicio militar. Naruto aprendió todo como una esponja, incluso mejor que Mito. Siempre sobresalió para la hora de sobrevivir, para aprender cosas útiles que lo mantendrían vivo. Así como usar un arma. Arrugó la nariz. Matar animales no le gustaba, aunque era una necesidad. El invierno no permitía plantar ni cosechar hortalizas. Estaba atascado con todo lo que pudiera llevarse a la boca. Los animales viejos, aquellos enfermos que no pasarán el invierno. Nunca caces a alguien joven o a una madre con su cachorro. Su padre siempre le inculcó, como si le estuviera clavando la idea, como si fuera un clavo, que solo cazara a aquellos animales que estaban listos para partir, respetando la naturaleza y el mismo ciclo de vida. Naruto hizo eso en cada ocasión que cazó, buscando animales que estaban dispuestos a dejar el mundo, aquellos listos para partir. El fuego crepitó con intensidad, las llamas bailando bajo la mirada azulada del adolescente. Se había sentado en el salón de la cabaña, alrededor de la fogata, mirando el enorme puchero de hierro que estaba colocado sobre las llamas. Intentaba cocer la carne, así como las patatas con las que la acompañó y los pequeños trozos de zanahoria que había lanzado dentro, sin mirar. Naruto se había acostumbrado a la compañía de ella y al rostro taciturno de Joel. Ahora, nuevamente solo, sentía ese peso que caía sobre su cuerpo como un sopor, un letargo que lo adormecía ligeramente. ¿Sería el frío del invierno? ¿O tal vez era la soledad, que lo abrazaba después de meses en compañía? Los pensamientos y Beatrice eran su única compañía, y los pensamientos no eran demasiado amables. De hecho, Beatrice era la única compañía amable que estaba con él, a la que visitaba constantemente, e incluso dormía con ella. Mi mejor amiga, es una yegua. Naruto bufó, riendo secamente mientras se servía algo de aquel estofado improvisado, el cual inundó su nariz con aquel olor tan característico de la carne cocida, de las patatas. Podía ser una imagen triste. Hundió la cuchara de madera en el pequeño cuenco que sujetaba y se llevó carne y patatas directamente a la boca. Estaban sosas. Le faltaban sal, mucha sal, así como condimentos y algunos otros acompañamientos para darle sabor. Mamá cocinaba mejor. Naruto hundió por segunda vez la cuchara, golpeando el cuenco con la misma. A pesar de que no le agradaba aquel sabor tan simplón, se volvió a llevar la comida a la boca, sintiendo como el calor corría por su garganta y calentaba su pecho, haciéndolo suspirar. Incluso papá cocinaba mejor. Había pensado en sus padres, así como en su hermana. David también había sido un recuerdo constante, un recordatorio de que el mundo todavía tenía monstruos que sabían quién era, que lo perseguían, que lo buscaban constantemente. Pero, si David lo buscaba a él, también buscaría a ella y a Joel. El rostro de Ellie, con sus ojos verdes, tampoco había abandonado su mente, ni su deseo de protegerla se vio mermado. Joel seguiría pensando en entregarla, en dársela a Marlene. Quería pensar que no, pero Naruto no estaba seguro y le preocupaba que los estudios de los científicos sobre el Cordyceps terminaran con ella sobre una camilla de hospital, vestida con una bata, siendo un simple juguete para ellos. Rodeó con la mano izquierda el guardapelo, sintiendo el frío del metal, notando el dibujo del grupo terrorista con la yema de los dedos. El nombre de la chica era Natalie, la hija de Christopher, aquel hombre que mató antes de que se convirtiera en un infectado. También era otra chica que terminó en las mismas manos para las que iba Ellie, con el mismo objetivo. Supongo que tendré que esperar a que la nieve se derrita, un poco al menos murmuró Naruto, mirando a través de la ventana de la sala. Si no, no podré buscar alguna señal, un rastro que me lleve hasta ellos.
Buscar a ella y a Joel era complicado, sobre todo si se estaban ocultando de David y sus hombres. Por otro lado, buscar a los hombres de este último era mucho más sencillo. David nunca había sido un hombre que pensara a futuro, aunque sí era precavido. Haber matado a Garrick y los demás en la universidad, ocultó su participación en aquel incidente, lo que Naruto agradecía. Podría ir a por él en silencio, como si fuera una serpiente arrastrándose por aquella densa nieve. Voces procedentes del exterior hicieron que Naruto se ocultara detrás de la pared, alejándose de la ventana, aunque mantuvo su mirada puesta en ella. Un grupo de 4 hombres armados caminaban juntos, con cierto esfuerzo. La nieve les llegaba casi hasta las rodillas, lo que les impedía caminar con soltura. Llevaban rifles de caza, además de que Naruto pudo ver el mango de un machete en el cinturón de uno de los tipos, semioculto por la chaqueta. Dudo que estén de caza. Si lo estuvieran, no estarían aquí. Los ojos de Naruto se habían entrecerrado, mirando hacia las armas de los individuos. No era extraño que supervivientes aparecieran en las zonas de otros grupos, pero Naruto dudaba mucho de que aquella situación fuera exactamente esa. Eran 4 hombres, armados, susurrando entre ellos y hacía semanas que no veía alma alguna por aquella pequeña granja, ya fueran supervivientes o infectados. Voy a mirar en ese granero, dijo uno de los hombres, separándose del grupo. Veré si hay rastros de la chica o del hombre. Naruto abrió los ojos ampliamente y le costó contener la mano. Había estado a punto de tomar la Glock, de disparar a través de la ventana a los 4 rastreadores. Son hombres de David. La idea se instaló en su cabeza y no desapareció, sino que se hizo más fuerte, mucho más intensa. ¿Qué grupo estaría buscando a una chica y a un hombre, si no era el de David? Naruto no podía creer que todo aquello fuera casualidad, que al final no estuvieran buscando a ella y a Joel. No creía en las casualidades, mucho menos en que todo fuera coincidencia. Los 3 hombres restantes caminaron hacia la casa, hacia la puerta. Naruto oyó la tabla del escalón crujir cuando lo pisaron, haciendo cierta fuerza. Oyó las risas, secas, y cómo hablaban sobre la chica, sobre lo que David parecía querer hacer con ellos. Aquí hay un venado. Eso significa que hay alguien en la casa. También huelo a comida. Pues tomémoslas para nosotros. Naruto guió la mano izquierda, rodeándola con la cuerda que caía por el lateral de la puerta. 3 de los 4 hombres ya estaban en el porche, silenciosamente cargando las armas y preparándose para dispersarse. El 4 caminaba hacia ellos, arrastrando su arma, con una sonrisa socarrona en los labios. Tiró de la cuerda. Con un estrépito metálico, agujas y cuchillas cayeron sobre los 3 hombres en el porche, clavándose en sus extremidades, en sus rostros, rasgando sus ropas y obligándolos a soltar las armas a 2 de ellos. El tercero la levantó, pero Naruto disparó a través de la ventana de la puerta, directamente a su garganta. No toquéis las armas, por favor. Tomó la perilla de la puerta y tiró de ella, abriéndola. El 4 hombre se había detenido justamente con el pie en el escalón, mirándolo con los ojos abiertos, sorprendidos. Si hacéis cualquier tipo de movimiento, ya sea un amago estúpido, entonces me veré en la obligación de haceros ver al diablo antes de tiempo. Aunque, con este frío, a lo mejor os conviene. Tú, el 4, suelta el rifle de caza. Ahora. TCH. Siguiendo aquella imperativa, el hombre soltó el rifle con desgana. Sé que estáis buscando a un hombre y una chica. Yo también lo estoy haciendo, admitió, saliendo al porche. Los hombres recularon, dándole espacio. De hecho, sé para quién trabajáis, sé lo que sois capaces. David sigue siendo timado, astuto y un vil monstruo. ¿Quién eres? Naruto disparó al hombre, directamente al rostro, al ojo derecho. Cayó hacia atrás, con una cuenca oscura y sangrienta adornando su cara. No es la respuesta que quiero, dijo. ¿Es David aún tan taimado, astuto y un vil monstruo? Antes de que respondieran, Naruto derribó al 4 hombre, el del pie en el escalón, disparándolo directamente al pecho. Esto, por supuesto, hizo saltar al último de los bandidos. Sí. Sí. Estamos buscando a una chica y un hombre. Mataron a amigos nuestros, a miembros de nuestra comunidad en la universidad. Los despedazaron con un hacha. ¿Con un hacha? Una de bombero, que quedó clavada en el último de ellos, en su cabeza. ¿Cómo lo? Yo maté a vuestros amigos. Naruto caminó, obligando al hombre a salir del porche. Yo terminé con todos vuestros amigos en la universidad, con todos los que vinieron después. Apoyó el cañón del arma en el pecho del hombre.
Entonces, sabiendo quién y qué soy, ¿responderás a mis preguntas? Capítulo 16. Nota de autor. Este capítulo puede ser un poco agobiante, pues así esperaba escribirlo. Quedáis advertidos y leéis bajo vuestra responsabilidad. El resort de Silver Lake se había convertido, con sus casas de madera, en una pequeña zona cubierta de nieve densa, azotada por las tormentas invernales y ocupada, principalmente, por un grupo apartado de supervivientes, grupos que lentamente había menguado, azotado por la escasez de los recursos y por los enfrentamientos con otros supervivientes del brote, obligándolos a tomar medidas drásticas para poder sobrevivir. Estas medidas volvieron a los miembros del grupo en personas apartadas, cautelosas, taimadas y desconfianzas, además de persuasivos. Usaban esa vena persuasiva, concentrada en las palabras, para convencer a otras personas para unirse a ellos, para hacer al grupo mucho más fuerte de lo que era, para sobrevivir. Al menos, esa era la apariencia. Las necesidades y la falta de recursos, sumado una enorme desesperación en ciertas situaciones, convertían al ser humano en un ser despreciable, en algo que casi no debería existir. La mente se fracturaba y la locura se filtraba, convirtiendo ciertos comportamientos cuestionables y poco éticos, en lo único de valor e importante, en el único camino que necesitaban y que encontraban como algo realmente cuerdo, aunque no lo fuera a los ojos de los demás. El grupo de supervivientes del resort se convirtió en un grupo real de supervivientes, llenos de locura y haciendo lo necesario para poder seguir sobreviviendo, así fuera engañar a otros supervivientes para obtener todo de ellos, todo lo que pudieran usar para abastecerse, para seguir otra semana en aquel mundo. Ella había descubierto lo que el grupo ocultaba y lo que querían de ella, lo que la harían para poder convencerla, usarla como otra herramienta más para ellos. Eso era lo que David, el líder del grupo, le había dicho, mostrándoselo cuando la tuvo retenida, detrás de unas rejas. Le había hablado de lo que hacían para sobrevivir, siempre dándole la espalda, cortando carne con un cuchillo. Desde que lo conoció cuando cazó al ciervo y sobrevivieron a unos infectados, la chica había tenido un extraño presentimiento con David y su compañero, lo cual se convirtió en una realidad. Eran miembros del grupo de atacantes que los emboscó en la universidad, el mismo grupo que hirió a Joel y que, probablemente, mató a Naruto. No habían vuelto a saber nada del chico durante semanas y ella tuvo que cuidar a Joel a causa de la herida, viéndose obligada a cazar, obtener suministros y medicamentos para pasar el invierno y evitar que la herida de Joel se infectara. Eso la había expuesto ante David y su compañero, con quienes se encontró mientras cazaba. David la había intentado persuadir para darles el animal, pero se opuso a ello apuntándolos con el rifle. No podía permitir que se llevaran al animal y no obtener nada a cambio. Por azares del destino, ella descubrió que tenían los medicamentos que Joel necesitaba y puso el animal para el trueque. Por supuesto, se dio cuenta de que David no estaba muy contento, aunque lo ocultaba mucho mejor que su compañero, pero llegaron al acuerdo y ella obtuvo los medicamentos y ellos el animal. Pero cometió un error. Los hombres de David la siguieron, rastreándola hasta el complejo de cabañas donde ella y Joel se ocultaban. Esto obligó a ella a guiar a los tipos fuera de donde estaba Joel para protegerlo. Aunque no le salió demasiado bien y terminó en una celda, viendo la espalda de David y escuchando sus palabras cuando se despertó, sintiendo su aliento rancio y su toque delicado. Por algún motivo, David la quería para él y, por algún otro motivo, había evitado que sus compañeros se lanzaran sobre ella. Según David, aún había esperanza para ella, de que viera las cosas a su manera, de que se uniera a él y a su grupo para seguir vivía. Incluso le había dado comida, comida que ella ni siquiera tocó, empujándola hacia las rejas con el pie, asqueada por el olor. Ver las actividades de David, lo que hacía como si fuera algo normal, la hizo despertar, construyendo su oportunidad para poder escapar. Y se aferró a ella como si fuera un clavo ardiente que se había pegado a sus manos debido al calor. O como si fuera la última gota de agua en un desierto árido e inhóspito. Escapó de la celda. Recorrió las estrellas calles entre las casas del resort y se escondió en lo que parecía ser una enorme taberna o un bar, detrás del mostrador, agachada sin que nadie pudiera verla o oírla, pues incluso contuvo el aliento. El tiempo se detuvo para ella y, conteniendo el aliento, oculta detrás de la barra, agachada, solamente con el cuchillo que siempre la acompañaba como única arma, como su único objeto para defenderse de los que la buscaban, de los que querían hacerla daño. Dudaba que David ahora intentara convencerla. No era un hombre que daba 3 oportunidades, que perseguía algo de manera constante.
David la quería, pero Ellie sabía que lo presionó con aquel escape abrupto, escondiéndose de su mirada intensa y su aliento rancio. Tal vez no estaba segura de si David la buscaba o no para terminar con ella, de si le diera una nueva oportunidad. De lo que sí estaba segura es que sería David quien entraría por la puerta de la taberna, silbando, caminando lentamente como si fuera dueño del lugar, como si supiera ya dónde estaba y que no podía ocultarse de él, que no podría ni, aunque lo intentara, aunque se esforzara. Los oscuros pensamientos se cumplieron y ella oyó la bota de David pisar el primer tablón de madera, perteneciente a la pequeña escalinata de 3 escalones que llevaba a la entrada de aquella taberna. Oyó cómo silbaba y cómo hacía raspaba las mesas por las que pasaba con su cuchillo, uno más grande que el de Ellie, uno capaz de despedazar a una persona y que, sin duda, despedazaba a un animal. Los pasos de David se detuvieron en medio de la taberna y un fuerte golpe acompañó al enmudecimiento de los pasos, proveniente del tajo pesado que lanzó contra la mesa. La hoja del cuchillo destrozó la madera, creando una fisura por la que el filo se introdujo, haciendo que pequeñas astillas se levantaran por el movimiento. David tenía fuerza en su brazo dominante, una de la que parecía sentirse orgulloso. Ellie, por el contrario, no creía sentirse orgullosa porque su enemigo, su secuestrador, pudiera romper una mesa de madera con un golpe de su cuchillo carnicero. Eso la hizo asustarse mucho más, arrebujándose y ocultándose silenciosamente para no ser vista por el hombre. Pero David no se había movido ni siquiera un centímetro desde que entró. Paseó la mirada por las mesas y asientos vacíos. Por la cocina al otro lado de la barra. Por los pasillos que se formaron con la ubicación de las mesas y los sofás polvorientos. Se mantuvo allí de pie por los siguientes minutos, como si estuviera escuchando, como si necesitara encontrar el origen de algún sonido que había captado, o ver si los movimientos fantasmagóricos que percibió por el rabillo del ojo eran reales. Con calma, David envolvió los dedos alrededor del mango del cuchillo y lo sacó, de un tirón de donde estaba clavado, provocando un fuerte crujido, siendo el único sonido que se oyó en aquel lugar. Deberías dejar de esconderte, Corderito dijo, reanudando el paseo. Caminó muy lentamente, paso a paso, mirando detrás de los sofás, debajo de las mesas con mucha cautela. No podrás esconderte para siempre. Ni siquiera lo intentes. Ya te olí. La voz de David era mucho más gruesa y Ellie se estremeció, sujetando ahora con más fuerza el cuchillo. Cerró los ojos, apretándolos con fuerza, y deseó que David desapareciera, que el eco de los pasos y su voz solamente fueran una pesadilla de la que despertaría, estando en la cabaña con Joel y Naruto. Echaba de menos al adolescente, a pesar de las primeras impresiones que tuvo de él. Naruto era reservado, mentiroso y ocultaba muy bien las cosas, aunque el brillo de sus ojos, el cual cambiaba según lo que decía, le había dicho a ella en cientos de ocasiones que Naruto la mentía, aunque no sabía en qué. Parecía un chico honesto, amable y sacrificado. Hizo de todo por alcanzarlos en Pittsburgh. Se preocupó por ellos en la universidad, así como por María y los demás en Jackson. No era un chico cruel como lo era David y parecía tener cierta ética, como un humano normal. Era un contraste demasiado enorme entre David y Naruto. Deja de esconderte, Corderito. Ellie se estremeció, pero intentó calmar su mente, omitir los recuerdos. Sujetó con fuerza el cuchillo. Había salvado a Joel de aquel cazador en Pittsburgh. Aquello era igual, ¿no? Solo tendría que clavar su cuchillo profundamente, herirlo en una zona vital, y todo habría terminado, para ella y para las posibles futuras víctimas de aquella comunidad. El sonido de disparos silenció la voz de David por unos segundos, antes de que éste se riera secamente, con cierta burla. Ellie, lentamente, se arrastró detrás de la barra. Estaba agazapada, con el vientre golpeando sus rodillas. Era el único modo que veía para poder atacar a David por la espalda, para pillarlo por sorpresa. Y lo hizo. Aprovechando un momento de silencio, solo roto por otra oleada de disparos, Ellie saltó sobre David e intentó clavar el cuchillo directamente en la garganta del hombre. Pero este la agarró del brazo. La mano de David atrapó el movimiento de su brazo y la lanzó contra la mesa. Sintió como su espalda chocaba con el tablero, como el aire abandonaba sus pulmones y la dejaba sin respirar por unos segundos, los suficientes para que David pateara el cuchillo de su mano y atrapara su cuello con dedos férreos, sucios, oprimiendo su garganta y obligándola así a boquear, a intentar buscar algo de oxígeno. Los ojos no le tardaron mucho en empañarse, en que lágrimas escurrieran por los bordes y mojaran sus mejillas. Pataleó, pero David la golpeó con una bofetada fuerte que calentó su mejilla, haciéndola palpitar de dolor.
Su oído derecho pitaba y el escozor no tardó demasiado en hacerla apretar los labios. El sabor metálico ya inundaba su boca, pero no podía escupir. Deja de resistirte, ella murmuró David, acercando su boca al oído de la mucha. Ella intentó patear por segunda vez, y otra bofetada, ahora en la mejilla contraria, la hizo caer al suelo con un golpe seco. Deja de jugar de una vez. Ellie, usando sus brazos, se arrastró por aquel sucio suelo de madera, sintiendo como su chaqueta se enganchaba en algunos clavos sueltos, en algunas astillas. Sus manos le dolían, sobre todo en la zona de las yemas de los dedos. Cada centímetro que se arrastraba, notaba como más y más astillas se clavaban en su piel. Deja de jugar. Suéltame. David la agarró de la chaqueta y la levantó, lanzándola contra otra mesa. Ella apretó los dientes, pero se giró, soltando un puñetazo al rostro del hombre con furia. Grave error. Así no se golpea a un hombre, corderito. David la agarró nuevamente, esta vez del pelo, y empujó la cara de Ellie contra la mesa. Te has torcido la muñeca, incluso puedes haberte roto algún dedo, señaló, mirando la mano levemente enrojecida de la adolescente. Ya me he hartado de jugar, ¿sabes? Me he hartado de ser bueno, de permitirte ser una oveja negra en el rebaño. Tendré que... Ninguno de los dos reaccionó. Ella estaba siendo prisionero de David, sintiendo su aliento de nuevo en su oreja. David había estado ocupado presionando a Ellie contra la mesa, sujetándola, y notó nada extraño hasta que una mano, férrea como el hierro más duro, lo agarró de la parte trasera de la chaqueta, lanzándolo con ferocidad contra un grupo de cajas apiladas. No vuelvas a tocarla, bastardo. Los ojos de Ellie, antes anegados en lágrimas de dolor, ahora se podían interpretar como de alegría. Incluso se permitió respirar, arrastrándose fuera de la mesa, quedando detrás del cuerpo alto de Naruto. David se incorporó y, por primera vez, miró al adolescente de ojos azules. Parpadeó, confundido, antes de romper en una risa de mandíbula batiente. Era una risa histérica, como si hubiera escuchado el mejor chiste de su vida o hubiera visto algo sumamente divertido con sus propios ojos. No te puede ser. Respirando pesadamente, controló la risa, pero una sonrisa divertida seguía en sus labios. El pequeño Naru-chan está aquí, y crecido nada menos, con una mirada depredadora. ¿Estás listo para otra lección? El silencio fue la única respuesta. Naruto miró sobre su hombro, con una mirada cálida, hacia Ellie. ¿Estás bien, pelirroja? No esperaba una respuesta, no tras estar bajo el cuidado de David y de sus hombres. Le había sorprendido verla con vida, con su mente mucho más cuerda que la de su hermana. Había pensado en Mito, en cómo David la transformó y usó como su juguete personal, como una muñeca sin vida, un cascarón. Sí. Un monosílabo susurrado. Una voz temblorosa. Unos ojos empañados con un velo de lágrimas. Naruto respiró hondo y miró a David directamente, a sus ojos oscuros y su sonrisa petulante, burlesca y llena de la maldad que su mente destrozada imaginaba. ¿Vas a intentar redimirte, mocoso? El brazo se movió veloz, el cuchillo de carnicero completamente firme, apuntando hacia el estómago. Las cadenas de hierro rodearon el brazo de David con firmeza y, con un tirón, obligaron al brazo a estirarse más, completamente, hasta un punto de casi ruptura. Naruto tiró con fuerza hacia abajo y el crujiendo sonido de los huesos rompiéndose, en miles de fragmentos, llenó los oídos de David. ¡Ag! Ella y los ojos azules de Naruto estaban calmados, relajados. Sal fuera, ¿sí? Soltó las cadenas y David cayó al suelo, de rodillas, sujetando su extremidad rota, inerte. Naruto se irguió frente al hombre, dándole la espalda, mirando solamente a la chica. ¿Vas a volver? No os voy a perder, pelirroja. Verde y azul se miraron. Lentamente, ella se puso de pie y Naruto le pasó su propia mochila, empujándola contra su pecho, pero con delicadeza. Ja ja ja. Té tan fraternal. Lo que no pudiste hacer por tú, Code. La sangre goteó de la nariz destrozada. David agachó la cabeza, sintiendo como su nariz estaba aplastada, completamente destruida. Sentía el calor de la sangre en su labio superior, empapando su barba desaliñada. Silencio. Naruto se giró, quedando frente a David. El hombre estaba arrodillado, la cabeza inclinada hacia abajo, la sangre goteando desde su mentón. Lo miró así, derribado, lastimado, como un perro herido. No vas a salir de aquí, dijo Naruto, acuclillándose frente a David. Me voy a asegurar de ello, créeme.
tú tampoco. Los demás. Todos muertos, David. Ninguno de tus compañeros está, en estos momentos, respirando. La voz se volvió fría hasta tal punto, que un vaho comenzó a salir de la boca de Naruto e hizo estremecerse, a pesar del dolor, al propio David, que incluso levantó la cara. Grave error. La mano derecha de Naruto aplastó, por segunda vez, su nariz y lo hizo caer sobre su espalda, ahora gritando con dolor. La piel se había arrugado, cortado y la sangre se volvió más abundantes, hasta tal punto que el hombre gorjeó, tosiendo poco después. Usaste a mi hermana mayor como quisiste, sin detenerte ni siquiera cuando te lo suplicó. Naruto tomó la cadena de hierro y comenzó a darles vueltas sobre su mano derecha. Psicológica y físicamente la destruiste hasta tal punto, que prefirió convertirse en un infectado otra vuelta más. Cerró la mano, sintiendo el frío metal contra la carne. Me usaste como moneda de cambio para que mi hermana no se volviera contra ti, para que fuera tu juguete otra vuelta más. Apretó con fuerza, dejando marcas en su piel pálida. No tengo buenos recuerdos de mi 10º cumpleaños, más allá de las marcas en mi piel, en mi espalda. Deja de llorar, niño. Gracias a mí, te convertiste en un hombre. Has podido sobrevivir a este mundo. La sangre salpicó su camisa cuando lo golpeó, directamente en la cara, con el puño envuelto en la cadena de hierro. Naruto ni titubeó, ni pestañeó, y golpeó una segunda, una tercera y una cuarta vez, destrozando el rostro de David, ya dañado. Me convertiste en un monstruo, David siseó, sintiendo la sangre escurrir por su puño. Sus nudillos estaban despellejados. Trozos de carne se quedaron adheridos al hierro de las cadenas y la sangre goteaba de cada eslabón de hierro. Me hiciste aquello que más odio. Un monstruo sin compasión, una cáscara devoradora de monstruos como tú. Los recuerdos, liberados de la presa, se desbordaron con fuerza. Las lágrimas no tardaron en brotar, goteando desde las delgadas mejillas, hacia el suelo polvoriento. Naruto mantenía ambas manos cerradas, pero solo la derecha estaba rodeada de una cadena oscura, casi negra, ahora con manchas de sangre. ¿Vas a llorar? Justo como tú. Ni siquiera pensó. Su brazo se movió solo, más veloz, más fuerte y el puño encadenado terminó destrozando los dientes de David, enviándolo a estrellarse contra una mesa con tal fuerza, que la espalda del hombre cedió ante el impacto y un sonoro crujido siguió al sonido del golpe. ¡Ah! No vas a poder moverte. Eso ha sido tu columna vertebral rompiéndose contra el filo de la mesa. Naruto caminó lentamente. Los ojos desorbitados de David reflejaron miedo, puro terror. Te dije, cuando era niño, que te perseguiría, que te haría pagar todo. Te reíste de mí, burlándote de mi aspecto flacucho y enano. Ahora, por mi hermana, por Ellie, te voy a enterrar en la más profunda oscuridad. Capítulo 17. Los recuerdos malos se habían esfumado a la luz del alba del día siguiente. La tormenta había amainado, dejando una gruesa capa de nieve cubriendo el suelo como una segunda piel, llegando hasta las rodillas de una persona adulta. Si un niño caminaba por la nieve, probablemente se hundiría por su poco peso, desapareciendo de la vista o solo mostrando su cabeza por encima, con todo el cuerpo prisionero de la nieve. El resort Silver Lake había quedado completamente reducido a cenizas. Gruesas columnas de humo negro ascendían hacia el cielo claro, desde los edificios convertidos en cenizas que fueron devorados completamente por las llamas. Cada una de las casas, tiendas y objetos decorativos habían sido quemados por el incendio que inició en el bar-restaurante del complejo turístico. Este se había extendido, como una inmensa marea de fuego y humo, hasta comenzar a quemar otros edificios de madera. Poco después, todo el resort había comenzado a arder y se convirtió en una inmensa antorcha que, probablemente, se habría visto desde varios cientos de metros a distancia, incluso a pesar de la tormenta que había estado arreciando hasta hacía unos minutos. Ahora, solo las cenizas, los rescoldos y el humo eran lo único que quedaban del resort, además de cuerpos ennegrecidos, semiocultos por los escombros quemados, sepultados bajo cientos de pedazos de madera carbonizada. Naruto, Joel y Ellie no se habían quedado para mirar cómo el complejo se venía abajo, sepultando a los miembros vivos de la comunidad de supervivientes que habían estado viviendo allí. Cuando Naruto salió del bar, con el fuego comenzando a crecer a sus espaldas, se había encontrado con Joel abrazando a Ellie. No tardaron mucho en salir corriendo de la zona, dejando a todos los compañeros de David tirados en la nieve, heridos o muertos. En ningún momento miraron hacia atrás. Joel encabezó la marcha, disparando a cualquiera que saliera de alguno de los edificios que los flanqueaban.
Ella se había colocado entre los dos, con la cabeza gacha, sintiendo la mano de Naruto empujando su cabeza hacia abajo. Y el adolescente rubio se colocó detrás, disparando también hacia derecha o izquierda. El trío se había ocultado finalmente en una pequeña cabaña, a varios kilómetros del resort, dejando atrás a todos los supervivientes del enfrentamiento contra la comunidad de David. Naruto no iba a echarlos de menos, incluso cuando respetaba la vida humana y lo único que hacía era sobrevivir. Eliminar a David, James y los demás miembros de su grupo había sido satisfactorio, aunque no llenó el vacío que llevaba arrastrando desde hacía 7 años. David y su comunidad se habían convertido en una cicatriz, en una huella en su pasado que marcó el antes y después de una manera sorprendentemente clara, casi como si al día le hubiera sucedido la noche de manera drástica, sin la transición de la tarde, y ahora todo estuviera a oscuras, con las estrellas y la luna como únicas pequeñas luces que parecían titilar, siendo los buenos recuerdos de antes de la oscuridad, de los pensamientos intrusivos. Naruto admitió, tras la muerte de David a sus manos, que se había convertido en aquello que mató a su hermana. Un monstruo con poca compasión, con el instinto de supervivencia multiplicado por 1000 y se había transformado en una bestia, en alguien dispuesto a matar con tal de que las personas importantes para él sobrevivieran. Lo había demostrado en Pittsburgh, donde mató a un puñado de cazadores y de infectados sin pensar en si tendrían familia. Lo había demostrado al matar a aquellos bandidos en la presa, siendo visto por María, Tommy y un puñado de miembros de su comunidad. Ahora, tras la pelea en la universidad y en el rancho, dejó en claro con la pelea con David que todo lo que una vez fue, aquel muchacho amable, se difuminó y desapareció como el agua entre los dedos. Sobrevivir en aquel mundo, significaba hacer cosas que en una situación normal nadie haría, nadie ni siquiera lo pensaría. David y sus compañeros lo hicieron, buscando comida incluso de fuentes poco éticas, poco morales para el ser humano. Naruto sabía que él ya no era distinto a David. Cruzó una línea, dejándose caer directamente en las fauces de la bestia, la cual lo engulló de un bocado y lo hizo desaparecer por completo, rodeándolo con oscuridad, dolor y tristeza. Lloró frente a David, dejando escapar los últimos sentimientos que tenía. Oye, chico, la voz de Joel lo sacó de sus pensamientos, haciéndolo levantar la cabeza. ¿Has estado pensativo desde que huimos de aquel lugar? ¿Conocías a esos tipos? Tras dejar atrás el resort en llamas y cenizas, encontraron aquella cabaña abandonada, con leña y latas de comida en un pequeño almacén en la cocina, además de gruesas mantas que parecían haber salido de enormes osos pardos. No era una cabaña demasiado grande, solo algo más de 40 metros cuadrados, con una pequeña cama pegada al extremo derecho de la cabaña, una mesa cuadrada en el centro del salón y una cocina de gas en el lado izquierdo. La hoguera estaba incrustada en la pared, en el centro entre la cama y la cocina, y una pila de leña de tamaño medio estaba justo a la izquierda de la hoguera, junto a la cocina. Parecía haber sido un refugio para algunos supervivientes o alguna cabaña de una persona adinerada, por cómo estaba llena de alimentos, medicina y una escopeta de caza escondida debajo de la cama, en un viejo baúl de madera astillada, con las siglas FGC en la tapa, escritas con tinta negra, ya medio borrada. Habían tenido suerte por haber encontrado aquella cabaña como refugio y que estuviera abandonada. Aunque era mucha más suerte que no hubiera sido saqueada. Tal vez la persona o personas que la habitaban, la habían estado usando hasta hacía poco. ¿Habrían sido convertidos en infectados? Era una de las posibilidades, así como haber sido asesinados por David o por otros bandidos como ellos. Los conocía, admitió el joven, mirando cómo las llamas bailaban en la hoguera, danzando hacia la derecha y la izquierda rítmicamente, como si quisieran hipnotizarlos. Viví con ellos desde los 9 hasta los 10 años. Ella estaba echada en la cama, durmiendo, agotada por lo acontecido en el resort. Naruto y Joel estaban sentados frente a la hoguera, mirando cómo el fuego consumía la madera que habían echado, chisporroteando con intensidad. No parecían buenas personas. No, no lo eran. Naruto mantuvo los ojos fijos en las llamas. Estaba sentado en el suelo, la pierna izquierda flexionada, debajo de la derecha, la cual mantenía flexionada 90 grados, lo que le permitía abrazarse a ella. David destruyó a mi hermana, mi última familia tras la muerte de mis padres. La usó, jugó con ella hasta el punto en el prefirió convertirse en una infectada. Aún vaga por ahí, creo, si alguien no la ha matado. Joel no respondió a la historia de Naruto. Se mantuvo callado, sus ojos observando las llamas danzantes, escuchando los leves ronquidos de ella y acompañados por el chisporroteo del fuego, los únicos dos sonidos que podía oír allí dentro.
Aunque fuera no hubiera tormenta, el hombre no podía oír nada, ni siquiera el crujir de la nieve ante un peso extra. Por primera vez, podía respirar un poco tranquilo. David y su comunidad marcaron mi vida, siguió Naruto, su voz oyéndose quebrada. Y han marcado la de Ellie. Eso es lo que sé con seguridad, lo que es un hecho en nuestra historia. Lo único que me consuela, es saber que David está muerto y que nadie más sufrirá por él, que nadie más será usado como mi hermana o roto como yo. Lamento no haber llegado a tiempo para Ellie. Ella está agradecida con que llegaras, con que la salvaras. Pude verlo en sus ojos cuando salió del bar, corriendo hacia mí. Si no hubieras llegado, no sé lo que podría haber pasado o lo que ella podría haber hecho. Matar a David, en aquella situación, habría sido algo muy traumático para ella. David era un trauma viviente, masculló el adolescente. Ellie fue marcada, como mi hermana y yo. Tal vez no esté rota como yo, o infectada como Mito, pero ha sido marcada por David, para el resto de su vida. Ahora no podemos verlo, pero está ahí. Puedo asegurártelo con tanta seguridad, como que me llamo Naruto Uzumaki. La mente de Ellie había sido afectada por su encuentro con David, eso Naruto lo tenía completamente claro. Ninguna persona que se hubiera encontrado con el hombre, había terminado en completas condiciones, ya fuera de manera física o psicológica. David y sus acciones afectaban a la mente de las personas con las que jugaba, destruyéndolas lentamente hasta que dejaban de ser ellas mismas. Lo había visto con anterioridad, no solo en su hermana, y no solo en las personas, que desaparecían. Muchas otras chicas y chicos fueron destruidos, convertidos en cáscaras andantes de lo que fueron anteriormente, sin una vida que poder seguir. Los valientes elegían la muerte o, incluso, convertirse en infectados para dejar de sentir. Los que no podían reunir la voluntad para huir, terminaban desapareciendo de un día para otro. Fue un monstruo borrado del mundo, uno de tantos que existían ahora que las normas se desvanecieron, como el rocío de las mañanas. Debió ser duro vivir 7 años solo. 8. Acabo de cumplir 18 años, el 10 de octubre. Los labios de Joel se torcieron un poco, en una sonrisa escueta. Algo tan pequeño como un cumpleaños, se había desvanecido de los calendarios de muchas personas. Otros tenían marcadas las fechas, teniendo esos días como los únicos donde podían darse algunos lujos, una pequeña luz para sus vidas. Joel había dejado su cumpleaños en el olvido, escondido en lo más recóndito de su pasado, de antes del brote y las zonas de cuarentena. Simplemente, no valía la pena recordarlo. Así que, ¿eres mayor de edad? Sí, si eso tiene alguna validez en un mundo de mierda y destruido como este, Joel. Joel rió secamente. Antes del brote, ser mayor de edad te daba ciertas libertades que un adolescente no podía disfrutar. Ahora, con el mundo completamente destruido por el brote y los infectados, además de la caída de los gobiernos, no había reglas que separaran a las personas por su edad. Los niños debían sobrevivir, haciendo cosas que no deberían hacer a su edad o en situaciones normales. Antes, al ser mayor de edad, según el país, podías conducir, tener tu primera arma, casarte o hacer cientos de cosas más que siendo menor no podías o necesitabas un permiso firmado de tus padres. En Estados Unidos, se es mayor a los 18, pero algunas cosas se pueden hacer con 16 y otras con 21. En otros países, la edad varía para hacer esas cosas. Entonces, supongo, que ya puedo conducir. Jajaj, si estuviéramos en un mundo normal, sí. Pero creo que ya has conducido con anterioridad, ¿no? Debí escapar de una horda de infectados, admitió. Usé un viejo coche de policía para huir de la ciudad, esquivando coches abandonados y desvencijados, así como trozos de concreto, baches y cientos de desperfectos más. Sorprendentemente, no morí en mi primera vez conduciendo. Naruto no quiso añadir que fue al poco de escapar de David, cuando apenas llegaba a los pedales del coche, lo que casi le provoca caer por un barranco debido a su poca estatura. Debía dar gracias por haber pegado el estirón, creciendo lo suficiente para poder conducir o hacer cosas sin pedir ayuda a otros. Ya queda poco para terminar el viaje. Naruto rompió el silencio nuevamente. Con su mano derecha, sin que Joel lo viera, sujetaba el guardapelo que colgaba de su cuello. Una vez esto termine, creo que me iré a Jackson con tu hermano y su esposa. Es la mejor decisión, aceptó Joel. Creo que también iré a Jackson, a vivir una vida normal en una comunidad, lejos de Fedra o el ejército. Las zonas de cuarentena no son atractivas y, lentamente, están comenzando a colapsar. Naruto asintió, aceptando ese hecho.
Las zonas de cuarentena, lentamente, se estaban autodestruyendo. Nadie podía mantenerlas y eran una pérdida de recursos, a menos que el ejército o el gobierno en dicha zona realmente fueran eficientes. Incluso la zona de cuarentena de Boston, que había sobrevivido aquellos 20 años, estaba comenzando a caerse en pedazos, como el ataque de los luciérnagas lo demostró. Vivir en comunidades como Jackson, creo que es lo mejor. Así espero encontrar un poco de paz. Capítulo 18. El hospital de Saint Mary se había convertido en la base de operaciones de los luciérnagas después de haber ocupado el lado este de la Universidad de Colorado. El hospital había quedado completamente vacío, sin presencia de infectados o personas sanas y sin rastro alguno de la presencia militar que hubo en otros hospitales como el Saint Mary, casi como si hubiera quedado completamente vacío, a merced de todo aquel ser vivo y no vivo que quisiera reclamarlo para sí mismo. Y, durante 10 años, Marlene dirigió el hospital como su centro de operaciones, alejada de cualquier zona de cuarentena o posibles hordas de infectados que los obligaran a abandonar el hospital, como pasó con la universidad. Para prevenir esto, Marlene limpió los alrededores del hospital e, incluso, quemó a los difuntos que yacían en lo más profundo del edificio, en las alcantarillas, y cerró cualquier acceso con rejas de hierro para que nadie se internara en el hospital desde el subsuelo. Dentro del edificio, los luciérnagas se hicieron con todo el equipamiento médico abandonado, además de generadores que mantendrían toda la zona llena con electricidad. El ruido de estos aparatos probablemente llamaría a los infectados cercanos y fue algo que Marlene solucionó al momento. Los infectados comunes no podrían romper una verja de hierro. No tenían la fuerza ni la astucia para derribarla. Eran los gordinflones los infectados que debían tener en cuenta para proteger a los generadores y fueron los primeros que los luciérnagas quemaron, usando lanzallamas, derribándolos con rifles de asalto con balas perforantes. Usando cada bala de manera precisa, los gordinflones fueron despedazados por el fuego continuo, tanto de las rondas de disparos como de los lanzallamas. Estos últimos, quemaron la piel llena de hongos de estos infectados hasta casi carbonizarla, causando que la armadura se convirtiera en un lastre para ellos, en una debilidad que las balas de los rifles aprovecharon tan bien, que cuando terminaron todos los gordinflones habían sido eliminados, no dejando a uno solo de ellos vivo. Marlene debía de preocuparse por sus hombres, por la misión que tenían por delante, por sus objetivos como la líder del grupo que salvaría el mundo, de una manera o de otra. Las armas obtenidas en Boston. La chica que su amiga puso a su cargo para protegerla, aquella que era una inmune a lo que hacía la infección. Con eso, los luciérnagas tenían lo necesario para convertirse en héroes, en salvadores del mundo una vez más. Solo que esta vez, Marlene no iba a equivocarse. Ataría todos los cabos sueltos. Nada de sentimientos, ni de debilidades como en la última ocasión. Marlene estuvo preocupada por ella desde el momento en que la dejó con Joel y Tess, creyendo que la adolescente no terminaría de vuelta con ella para cumplir con su objetivo. Pero las circunstancias la habían obligado a cambiar sus planes iniciales. Aunque no había contado con los dos contrabandistas, no pudo elegir a personas mejores para llevar a ella hasta ella nuevamente. Lo más extraño para ella, cuando vio a ella y Joel nuevamente, cerca del hospital, fue la ausencia de Tessa y la presencia de un adolescente que sus hombres tuvieron que reducir golpeándolo en la nuca, desmayándolo. ¿Estaría Tess muerta? ¿Desde cuándo lo estaría? Marlene no sentía nada por la muerte de la mujer. Tampoco sintió nada cuando sus hombres golpearon a un adolescente y a Joel. La satisfacción de ver a ella en los brazos de uno de sus subordinados, de uno de sus compañeros de mando, era lo único que importaba, lo único que realmente le importó en todo momento. Un año. Había esperado casi un año para poder investigar a ella Williams para convertirla en una cura con la que combatir la infección hasta erradicarla completamente. Pero sabía que sería imposible reconstruir la sociedad. El mundo, tras el brote, había cambiado de una manera completamente radical, deshaciendo cualquier ley, cualquier código cívico que hubiera existido antes de la infección. No importaban los gobiernos, ni los soldados. Cualquier placa no servía. La ley del más fuerte era lo que imperaba ahora, como Marlene sabía. Ella misma había usado esa ley para hacerse la líder de los luciérnagas, aunque también lo hizo de tal manera que sus rivales desaparecieron completamente. Después de todo, ninguno de ellos compartía sus objetivos. Los quejidos hicieron que la mujer se deshiciera de los pensamientos, convirtiendo su rostro en una completa máscara de falsa complacencia.
Sus ojos brillaron por un instante, pero ese brillo desapareció completamente cuando miró a ambos despertar en sus respectivas camillas. ¿Qué? ¿Está todo bien, Joel? El hombre se llevó la mano a la nuca y gruñó, mostrándose molesto. Se sentó en la camilla, masajeando la zona golpeada, y se quedó sentado, recobrando el sentido. Habían pasado por túneles, por toda la ciudad repleta de infectados. Eso lo recordaba bien, así como el golpe que recibió por un hombre con la culata de su ar. ¿Dónde estamos? Naruto no mostró debilidad. Su voz no tembló ni siquiera un poco cuando preguntó y sus ojos, azules, se movieron por la habitación. Los habían llevado a una pequeña consulta médica, con el tamaño suficiente para que 2 camillas pudieran ser colocadas a un lado de la otra. Un póster del interior del cuerpo humano. Le faltaban algunos cachos y otros estaban borrados, con las letras apenas legibles, pero se podía entender dónde estaban apuntando. Situado al lado derecho de Joel, había una mesa de madera, con varios viales polvorientos, abandonados. Unos estaban rostros, con pequeñas rayas que bajaban hasta el culo de los viales. Otros estaban despedazados, como si los hubieran mordido para arrancar un pedazo. Pequeños cristales, cubiertos por el polvo, estaban esparcidos sobre la mesa, dibujando líneas en zigzag sobre el polvo. Alguien había jugado con ellos, tal vez fingiendo que eran coches o chapas. En el hospital Saint Mary, Salt Lake City, Utah, respondió Marlene, mirando por unos segundos al muchacho. Aquella mirada atrajo los ojos del rubio. Ojos castaños y azules se miraron por unos segundos, antes de que Marlene cortara aquella mirada, dirigiendo su atención hacia Joel. Nos encontramos a las puertas del hospital. Lamento lo que mis hombres han hecho, Joel. Os confundieron con unos bandidos, es posible que con soldados. No se ve tan mal, masculló el hombre, meneando la cabeza. ¿Y Ellie? ¿Está bien? Ninguno de los dos adultos pudo notarlo, pero Naruto se aferró al borde de la camilla. Sus dedos se convirtieron en garras, agarrando el borde hasta que su piel se volvió más blanca de lo que ya estaba por la falta de sol. La han llevado ya al quirófano, para el estudio. Marlene se separó de las camillas, dejándoles espacio a ambos para que pudieran ponerse de pie. Van a comenzar dentro de poco. La esperaremos. Joel mantuvo la mirada a Marlene. Nos la llevaremos cuando termines con tus pruebas. Tenemos planeado volver a... Marlene negó con la cabeza. ¿No lo comprendes, Joel? ¿El qué? No va a levantarse y salir del quirófano, espetó Naruto, aflojando su agarre de la camilla. Justo como hicieron en otras ocasiones. Con otra chica. 2 luciérnagas agarraron de los hombros de Naruto y lo tiraron hacia la pared. El más alto, el que superaba por unos centímetros al chico, mantuvo su antebrazo bajo su mentón, justo contra su cuello, presionando desde dicho punto para que se asfixiara. No es necesario que peleemos, expresó Marlene. Movió un poco la cabeza, enviando un gesto hacia sus hombres, y estos se separaron de Naruto, pero no lo soltaron completamente. Ella ha tomado su decisión al llegar hasta aquí. ¿Será la vacuna? ¿Le has preguntado? No es necesario. Ella. Serás hija de... Naruto. Joel levantó la mano, deteniéndolo. Suspiró con resignación y se sentó en la camilla. Ya veo. Nos vas a enviar fuerza del hospital, ¿cierto? Para que no te detengamos. Eso es justo lo que haré, Joel. Sin armas, pero con vuestra vida completamente intacta. Es lo menos que puedo hacer por vosotros, que trajisteis a ella hasta nosotros. Sin embargo, si volvéis a rondar por aquí, mis hombres os matarán. Están equipados, entrenados, y son mejores que los de Boston. Podéis considerarlos como nuestra élite. Una última mirada. Un último gesto falso. Marlene abandonó aquella habitación dejando a Joel y Naruto acompañados de sus hombres, los que los escoltarían fuera del lugar, lejos de ella y sin la posibilidad de detenerla, de equivocarse con sus elecciones. Suertamente. El soldado se apartó tras el empujón. Naruto dio un paso adelante y el hombre otro, pero Joel lo detuvo con otro gesto resignado y cansado. Lentamente, el compañero del hombre había tomado la empuñadura de su pistola. Os vamos a llevar fuera, declaró el alto. Así que, andando. Fuera de la habitación había un pelotón de 8 y, contando a los 2 que estaban dentro, hacían un total de 10 soldados que rodearon a Joel y Naruto por todos los flancos. Empujándolos débilmente para que comenzaran a caminar lejos de la sala, hacia la puerta del ascensor. Estando rodeado, Naruto movió sus ojos y los examinó a los 10.
Llevaban fusiles de asalto M16 con boquilla silenciadora, para no atraer la atención de los infectados. Unas pistolas Sig Sauer M18 estaban bien protegidas en sus fundas, lejos en el lado derecho de sus cuerpos. Chalecos antibalas cubrían sus torsos, con diversos bolsillos, como los de los militares ordinarios. No llevaban cascos, pero los pantalones verdes y las botas oscuras, los hacían demasiado similares a los soldados o a los de Fedra, lo que le indicó que habían tomado el equipamiento de estos. Marlene no había mentido cuando les dijo que estaban equipados, armados hasta los dientes. No había ni uno solo de aquellos miembros de los luciérnagas que no fuera armado. Llevaban incluso un cuchillo militar en el cinturón, justo detrás, bien sujeto por las cuerdas, pero no tanto como para impedir que el soldado lo tomara con la mano y lo desenvainara con un movimiento fluido. Estaban listos para luchar de todas las formas posibles. De cerca usarían el cuchillo. De media distancia podían usar el fusil o la pistola. Y de lejos usarían los fusiles sin complicaciones. Marlene los había preparado para luchar, para una guerra. Estos soldados habrían sobrevivido 7 años solos, por su cuenta, aprendiendo todo sobre el mundo actual para poder crecer. Naruto tomó una profunda bocanada de aire, inspirando todo lo posible. Llenó su pecho con oxígeno, haciendo que sus fosas nasales se llenaran hasta los topes. Exhaló por los labios levemente abiertos, haciendo que sus hombros se bajaran. Los llevamos fuera. Venga. ¿No tenemos todo el día? Naruto fue el primero en moverse. Después, Joel golpeó a un hombre con su mochila, derribándolo y saltando por encima del mostrador. Cuando ya estaba cubierto, el chico había tomado un cuchillo y asesinado a 2 de los 10 soldados, haciéndose con una pistola y un fusil, con el cual derribó a otros 3 mientras Joel disparaba con su revólver, deshaciéndose de los que quedaban. Apretando la empuñadura, Naruto apuntó la pistola hacia Joel, directamente hacia su cara. Este hizo lo mismo, sin pestañear al ver el cañón apuntándolo. ¿Debería matarte, Joel? ¿Por querer salvar a Ellie? Tú la trajiste. Querías su muerte. Los ojos del hombre se abrieron ligeramente, en comprensión. Parpadeó un par de veces, algo que podría haberle costado la vida de no haber estado frente a Naruto. Después, bajó el arma de manera lenta y el chico aprovechó para colocar el cañón bajo su mentón, lo que hizo que Joel suspirara. ¿Quieres su muerte, Joel? Quiero salvarla, chico. Si quisiera su muerte, no me habrían noqueado, ni habría disparado a estos tipos para protegerte. Naruto, yo quiero a Ellie. La quiero, como una hija, joder. Esperabas que estuviera con la desquiciada de Marlene. Se supone que tú eres el luciérnaga. La Sig Sauer M18 tembló ligeramente bajo el mentón de Joel. Segundos después, la sensación fría del cañón desapareció y pudo bajar levemente la cabeza, respirando profundamente por fin. Nunca fui un luciérnaga, Joel murmuró, metiendo la mano debajo de la camiseta. El guardapelo salió a la luz, ahora abierto, revelando la fotografía de su interior. Ella fue una de las inmunes que usó Marlene en sus experimentos, para probar sus vacunas. Murió, sin surtir el efecto que Marlene quería. Ella era, como Ellie. Así que... evitaré eso. Otra muerte innecesaria, para salvar un mundo muerto. Y me llevaré a quien sea por delante. Joel y Naruto se miraron de manera directa, intensa. No había resentimiento en los ojos del hombre. La resolución fría en los ojos del adolescente lo devoraban todo. El azul brilló frío, como el invierno por el que ambos pasaron meses atrás, antes de llegar hasta el hospital. Joel comprendió, con aquel intercambio, que no podría detener a Naruto, aunque quisiera. No había nadie en el mundo, que pudiera detenerlo. Allí. La alarma comenzó a sonar por el hospital. La luz roja inundó el lugar, intensa, macabra. Los disparos siguieron a los gritos, escondiendo el eco de los pasos. Joel se cubrió, pero Naruto levantó el M16. Colocó ambas manos en el arma, sujetándolo con firmeza. La culata estaba apoyada en su hombro derecho. Su mano izquierda estaba bajo el cañón, sujetándolo con fuerza. La mano derecha se cerraba alrededor de la empuñadura, con un dedo en el gatillo. Adolescentes y niños, además de hombres inexpertos, habrían disparado todo. Apretar el gatillo de forma firme, sin temor, habría gastado todo el cargador sin miramiento alguno, dejando una decena de agujeros en las paredes, en los cristales y las camillas esparcidas por el pasillo. Pocos de los luciérnagas habrían resultado heridos, muchos menos muertos.
Movió la flecha, la pequeña palanca del arma. Veamos qué tan entrenados están, susurró, hincando la rodilla derecha en tierra. Disparo de ráfaga. 3 balas consecutivas. 3 disparos seguidos. Uno de los soldados cayó y el siguiente se tuvo que cubrir, sujetándose el brazo derecho. La sangre escurría por su extremidad, filtrándose por la chaqueta y goteando desde la punta de los dedos de su mano derecha. Había sido herido en el brazo dominante. Naruto respiró hondo y movió el fusil, disparando otra ráfaga de 3 disparos. Apuntó hacia las partes no cubiertas por los chalecos. Brazos, piernas, cuellos, cabezas o rostros. Cualquier parte que no estuviera cubierta, protegida, era donde él disparaba, a donde él apuntaba. Incapacitar o matar, no le importaba. Elie. Sin cuidado alguno, el chico sacó el cargador vacío y lo sustituyó por uno nuevo. Una decena de cuerpos llenaba el pasillo, manchándolo con sangre que se mezclaba con el polvo del pavimento. La luz roja y el sonido de las alarmas persistía. Joel se puso de pie, arrebatándole a uno de los luciérnagas varios cargadores del fusil. Abriré paso hasta donde esté Elie. Deberás cubrirme. Estaré atento a los pasillos, salas y cualquier lugar donde uno de los soldados de Marlene se pueda esconder, pero necesito que me cubras las espaldas. Por supuesto, Joel no dudó en su respuesta. La escopeta de Billy ya estaba en sus manos, bien sujeta y cargada. He tomado tu mochila también, con todas las armas que llevabas en ella. Llevo la espada también con nosotros. Naruto solo asintió, pero no respondió. Firme. Caminó paso a paso por el pasillo, sorteando a los soldados muertos, siempre con el fusil preparado para ser usado, para que el cañón se levantara de nuevo y escupiera otra ráfaga de 3 balas. Aquello no lo había aprendido de David, tampoco de su padre o su madre, y el entrenamiento arduo para comprender el comportamiento de un militar, no era algo que fácilmente cualquiera pudiera obtener. Naruto sabía que, lo que estaba haciendo, que lo que hizo en Jackson, era el fruto de su ardua vida, de sangrar por las uñas, por los dedos. Aprender cada paso, cada estímulo, pensamiento o acción de un soldado. Él conocía cada posible proceso que la mente de un soldado pudiera pensar, y lo hacía mucho más rápido. Podía contrarrestarlo, actuar por delante como si fuera un ordenador programado. Tenía en su mente un mapa con cada movimiento, como un tablero de ajedrez. Solamente lo movió, volcándolo, para que todo estuviera listo para que él lo hiciera. Los disparos se sucedieron y Naruto no tembló, no mostró temor y ni siquiera pestañeó. Siguió caminando de manera apresurada, pero firme. Paso a paso, sin respirar fuertemente. Miraba en cada esquina, en cada intersección, y seguía caminando, disparando a cada soldado que aparecía por una de las esquinas o que avanzaba hacia ellos por el pasillo, disparándolos también. Una bala le rozó la mejilla izquierda. Naruto ni siquiera se detuvo a mirar la herida. Sentía la sangre, tibia, escurriendo, saliendo del corte en su cara. Pero no le dio importancia y solamente devolvió el disparo, derribando a otro de los hombres de Marlene, a otra luciérnaga más. Otra víctima de su disparo certero. Por aquí, Naruto. El chico se detuvo tras pasar un pasillo a su derecha y retrocedió tras el grito de Joel, levantando el fusil y apuntando hacia adelante. ¿Qué pasa, Joel? Por aquí está el quirófano. Naruto miró hacia el pasillo. Al final de este, 2 puertas de madera se mantenían cerradas. La luz era visible a través de las ventanas, iluminando el pasillo levemente y haciendo contraste con el sonido y la luz de las alarmas del hospital. Podía no ser el quirófano donde tenían a Ellie, lo que sería una pérdida completa de tiempo. Un tiempo que no tenían con ellos. Estaban actuando contra el reloj, contra el tiempo mismo. Un error, por pequeño que fuera, terminaría con la vida de Ellie y con la de ellos mismos sin que hubiera vuelta atrás. Miró nuevamente hacia el pasillo delante de él y, por encima del hombro, miró detrás de Joel, a sus espaldas. Ningún luciérnaga estaba corriendo hacia ellos o disparando, desapareciendo completamente de la zona. Si aquello era el quirófano, ¿por qué no había más guardias, más soldados? Fue con esa pregunta, que Naruto miró a los hombres que había matado. Todos eran miembros de los luciérnagas, todos con chalecos antibalas y bien armados, pero yacían muertos cerca de aquel pasillo. Bien, aceptó, resignado. Ve delante, Joel. Joel asintió al pedido del muchacho y corrió delante de él. Naruto caminó hacia atrás, apuntando hacia el pasillo y protegiendo la espalda de Joel, quien corría delante de él.
Caminó lentamente, atento para no caer sobre su propia espalda, con la posibilidad de dañar su nuca. Pero mantuvo los ojos muy fijos en la entrada de aquel pasillo, por donde podrían irrumpir los soldados de Marlene o la misma Marlene, si ésta se había enterado ya de lo que habían hecho. Y Naruto no tenía duda alguna de que la reina luciérnaga estaba al tanto del enfrentamiento entre sus hombres y los que le trajeron a ella. Con fuerza y desesperación, Joel empujó ambas puertas y éstas chocaron con las paredes, provocando que las ventanas se resquebrajaran. Naruto entró detrás y dejó colgando de su espalda el fusil de asalto, tomando la pistola de su cartuchera y apuntó hacia el único hombre vestido de cirujano en aquel lugar. Ella había sido colocada en la camilla, vestida solamente con una bata de hospital. Una máscara de oxígeno tapaba su boca, llenándola los pulmones de anestesia muy probablemente, enviándola al mundo de los sueños. Se veía como una niña dulce, un ángel pelirrojo. No dejaré que se la lleven. Es nuestra salvación. El cirujano dio un paso al frente, apuntando con un bisturí hacia Naruto y Joel, quienes apuntaron sus pistolas hacia el hombre. Las dos enfermeras se mantenían alejadas, pegadas contra la mesa de instrumentos que planeaban usar en aquella operación. ¿Salvación? Siseó el joven, apretando los labios. No hay salvación, necio idiota. Ya mataste a otras chicas. Eso no puedes saberlo, gruñó el hombre. Si dejamos de intentarlo, de salvar al mundo, ¿en qué nos convertiremos, chico? Apártese. Joel intentó caminar hacia Ellie, pero el hombre dio un paso más, apuntándolo con el bisturí. Por favor. No. No voy a dejar que os la llevéis. El sonido de un disparo se oyó, intenso, enviando una sensación fría dentro de la estancia. La voz del cirujano se apagó tras unos gruñidos de dolor y, ahogándose en su sangre, cayó al suelo con un golpe seco que fue acompañado por el del bisturí al caer de su mano flácida, sin vida. Voy a tomar a Ellie, chico. Cúbreme. Naruto apuntó con la pistola hacia las dos enfermeras. Estas estaban agachadas, temblando, viendo el cadáver de su compañero, como la sangre salía de donde lo habían disparado, creando un charco justo bajo su espalda. No dijeron ni hicieron nada. Permanecieron allí, en shock, dejando que Joel tomara en brazos a ella y que Naruto las apuntara sin tener que apretar el gatillo. Vamos por aquí. Con el hombro, Joel empujó la puerta y corrió, fuera de aquel quirófano. El eco de pasos, rápidos y pesados, comenzaba a ser mucho más intenso, acompañado de voces. Naruto miró por última vez al cirujano y salió por la puerta, detrás de Joel, enfundando la pistola y tomando nuevamente el fusil de asalto. Corriendo sin mirar atrás. Podían oír cómo los perseguían. Cómo disparaban contra ellos. Cómo las balas golpeaban las paredes, los cristales o incluso las camillas esparcidas. Naruto se detuvo un par de veces y, cubierto, disparó contra sus perseguidores, descargando ráfaga tras ráfagas, obligándolos a cubrirse. En algunas ocasiones, aunque no era su principal intención, conseguía dar a algunos de los soldados, hiriéndolos e incapacitándolos o derribándolos, lo que reducía el número de luciérnagas que los seguían, el número de disparos que casi les daban, de balas que dejaban sus agujeros en las paredes o destrozaban los cristales. Cambió el cargador y siguió a Joel, quien ya había avanzado suficiente. Naruto levantó el fusil y derribó, disparándolos en las piernas, a dos soldados más. Lo hizo sin pestañear, apretando el gatillo, al mismo tiempo que corría, pasando por encima de los heridos y saltando sobre una camilla atravesada. Cuando sus pies tocaron el suelo, tomó la pistola y disparó contra otros dos luciérnagas, derribándolos en la entrada del pasillo que habían tomado, el que se supone que lo sacaría de aquel lugar, de las garras de Marlene. Enfundó la pistola y siguió. Joel estaba parado al final de otro pasillo, pulsando con el pulgar el botón del ascensor. La luz parpadeaba, indicando que había sido pulsado a la perfección y que el ascensor fue llamado. Pero el hombre no dejó de pulsar con insistencia, incluso cuando el pitido de las puertas abriéndose les indicó que ya estaba allí. Naruto empujó a Joel dentro. Levantó el fusil y disparó a otros 3 soldados, obligándolos a cubrirse, tras lo cual las puertas se cerraron con un leve chasquido. Con el puño, presionó el botón de la última planta, del aparcamiento del hospital. Revisando los bolsillos, Naruto intentó encontrar otro cargador para el fusil, pero ya no le quedaban. Tomó la cuerda del arma y se la quitó dejándola en el suelo del ascensor. Cogió su mochila del hombro de Joel y sacó su Glock del interior, comprobando su estaba cargada y que contaba con sus cargadores. Si hay luciérnagas ahí abajo, yo me encargaré, dijo, mirando las 2 pistolas en sus manos.
Ambas estaban cargadas, con el seguro quitado, listas para disparar. Tú corre y mete a Ellie en un coche. No me esperes. Huye de aquí con ella, a Jackson. Y no mires atrás, ¿entiendes, viejo? Joel no respondió ni dijo nada por unos segundos. El ascensor descendía lentamente. Pasaron de la tercera a la primera y, un segundo después, a la planta baja. Suerte, chico. No creo en la suerte. Las puertas del ascensor se abrieron y Naruto salió el primero. Miró hacia la derecha y hacia la izquierda, apuntando con un arma hacia cada uno de los lados. Pero el aparcamiento del Saint Mary estaba completamente vacío de miembros de los Luciérnagas, solo coches militares, civiles y alguna ambulancia llenaban el lugar. Se podían ver las capas de polvo sobre los vehículos que no habían sido movidos por años, acumulándose hasta crear densas superficies sobre las que alguien podría incluso dibujar. Vamos a tomar un coche, declaró Joel, caminando hacia un vehículo que parecía haber sido usado. Con él llegaremos antes a Jackson y dejaremos todo esto atrás. Tomó firmemente a Ellie en sus brazos, pasando uno de ellos bajo sus piernas, y siguió a Naruto, quien caminó frente a ellos, ahora solo con la Sig Sauer M18 en su mano derecha, mientras que la Glock estaba nuevamente en su pistolera, sujeta. Llegaron hasta el vehículo sin que nadie apareciera frente a ellos, sin que nadie les disparara. Naruto guardó la pistola en la parte trasera de su cintura y abrió la puerta trasera, permitiéndole a Joel dejar a Ellie acostada en los asientos, con la cabeza descansando sobre su pequeña mochila. No lo hagáis. Naruto se giró, sus dedos rozando la empuñadura de la SIG. Marlene. Ella podría ser la salvación, aseguró la mujer, mirando el revólver de Joel, como la estaba apuntando. Podríamos salvar el mundo, a las personas que aún no son infectados. Eso no es un seguro, no al 100%. ¿Y la elección de Ellie? ¿Qué hay que elegir? ¿Elegirse a ella sobre los demás? No hay que ser egoístas, chico. El mundo está en un colapso continuo. No había gobiernos estables. El ejército era una fuerza abusadora, cruel y que se imponía sobre los supervivientes en las zonas de cuarentena, impartiendo una dictadura militar. Las personas hacían cualquier cosa para sobrevivir, así como lo hizo David, dejando a un lado cualquier posible moral, cualquier posible remordimiento o arrepentimiento. Sobrevivir era lo único que importaba. Ser egoísta era lo único que podía mantener a una persona viva. Naruto sabía eso, y lo sabía demasiado bien, mucho más que Marlene, mucho más que Joel. Por eso sabía que nada ni nadie podrían salvar al mundo, volver a dejarlo como estaba antes. Las personas se acostumbraron, tras 20 años, a sobrevivir. Reconstruir la sociedad, los gobiernos, no dejaría de hacer que los humanos sobrevivieran, que tomaran todo lo que necesitaban por encima de los demás. ¿Una cura? Ya nadie la quería, a nadie le importaba. Incluso si realmente había una cura, eso no terminaría con los billones de infectados del mundo, mucho menos con la mentalidad establecida tras 20 años sin leyes. Ya nadie quería gobiernos. Nadie los necesitaba. Eso no funcionará. Naruto desenfundó la SIG, apuntando con ella a Marlene. No hay una cura posible para el mundo, Marlene, pero no eres capaz de verlo. Sin preguntar, has usado a muchas personas que creías inmunes para tus estudios, tus experimentos. ¿Alguna vez preguntaste? ¿Alguna vez, siquiera, te paraste a pensar? No. Mataste a otra niña, a la hija de un hombre que quería tomar tu cabeza, y ella no quiso ser parte de esto. Es por un bien mayor. El dedo apretó el gatillo y la SIG escupió una bala, veloz, potente, que penetró el abdomen de la mujer. Marlene cayó al suelo, sujetándose el lado herido, mirando con ojos desorbitados al muchacho que se erguía sobre ella, con aquellos ojos azules intensos. Nunca dejarás de buscarla, de buscar a cualquier niño que sea inmune y los usarás como cobayas, sentenció, presionando el cañón del arma contra la frente de la líder del grupo terrorista. Me das pena. Otro disparo. Naruto. El chico tiró la pistola y se giró hacia Joel, dándole una sonrisa triste, un poco melancólica. Supongo que Jackson es vuestra parada, ¿no? ¿Nuestra? No iré con vosotros. No me lo merezco. Siempre he sido un lobo solitario que ha sobrevivido bien solo. Esto solamente, ha sido una etapa, supongo. Naruto se colocó la mochila bien en los hombros, tirando de las correas. Se sentía bien sentir nuevamente el peso de su katana, de sus armas y de los suministros. Deberías venir. No sería sensato, Joel.
Soy un monstruo, declaró, riendo secamente. Naruto meneó la cabeza y extendió la mano hacia el hombre, quien la miró con suspicacia. Dile a ella que ha sido bueno viajar con ella, con vosotros. Pero supongo que esto es un adiós. Un hasta luego. Joel sujetó la mano del chico con fuerza. No es un adiós, ¿entiendes? María y Tommy querrán que vengas a Jackson, aunque sea de visita. Naruto bufó. Solo por Navidad. Eso les bastará.